Vamos a continuar con el estudio que veníamos realizando del libro de los Hechos. Este libro es maravilloso. Este libro, como ya en mensajes anteriores le he comentado, que este libro es maravilloso. Porque aquí están las enseñanzas de nuestro Señor. Aquí está las enseñanzas que el Espíritu Santo, que el Señor había prometido a sus discípulos, luego de que Él partiera, el Espíritu Santo llegó a los 10 días del que Él se fuera a los cielos. El Espíritu Santo vino hacia los discípulos a los 10 días, en el día de Pentecostés, que significa 50 días. Y inspirado, instruido, guiado por el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor Jesús a sus discípulos, que Él no lo iba a dejar solo, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual enviaría el Espíritu Santo y los conduciría a la verdad. No los dejaría solo, así como guió a su pueblo Israel en Egipto por medio del ángel, así, de la misma forma, iba a guiar su pueblo en esta nueva creación, a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. El estudio acerca del libro de los Hechos. Yo, como dije antes, voy a ir introduciendo algunas cosas que son importantes a medida que nosotros vamos leyendo este libro maravilloso, que todo, escúcheme bien, hermano, amigo, todos los que creen en nuestro Señor Jesús deberían estudiar este libro en profundidad para sacarse todas las dudas que tienen. Dejarían de existir si todos estudiáramos el libro de los Hechos. En los mensajes siempre les recalco esto. Ustedes, cuando comienzan una reunión en su asamblea, se arrodillan pidiendo a Dios que el Espíritu Santo les guíe y que les dé entendimiento y para comprender la palabra. Y esto no me lo pueden negar mis hermanos, mis amigos, porque escucho todas las voces yo, y siempre en sus asambleas siempre oran para que el Espíritu Santo a ustedes los guíe. Y esto que se escribió acá en el libro de los Hechos, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Los apóstoles, sus discípulos, sus primeros frutos fueron guiados por el Espíritu Santo. Entonces no podemos negar estas cosas. Debemos estudiar el libro de los Hechos, cada versículo, porque allí encontramos todo lo que debemos saber para ser hijos de labios puros, que hablan verdad. Tenemos que, de nuestra boca debe salir el agua transparente como un cristal, que es la palabra verdadera de nuestro Señor. Así que, hermanos, no dejen de estudiar este maravilloso libro que es el libro de los Hechos, porque nosotros tenemos que ser imitadores de ello. Dicho esto, hermanos, comencemos con el libro en el capítulo 5. Habíamos quedado en el capítulo 5. Vamos a leer el versículo 12 en adelante. Y vamos a leer hasta más o menos 30-35 minutos que dure el video. Creían en el Señor, aumentaba más gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama, en lechos, para que al pasar Pedro y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados en espíritu inmundo, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, los pusieron en la cárcel pública
Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuese traído. Pero cuando llegaron los alguaciles no lo hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñase en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Doctrina significa enseñanza. Entonces, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras enseñanzas, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios que antes que los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándolo en un madero. A este Dios, al Mesías, se está refiriendo al Mesías Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Para qué lo levantó a este Mesías, a este ungido? Porque por medio de él somos perdonados, son borrados nuestros pecados, los mismos pecados que le fueron borrados a Israel, también para nosotros, porque el Mesías vino para todo el mundo, para todo aquel que cree. Más el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se le unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamándolo a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablase más en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre.
del nombre del Mesías Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Mesías. Más adelante vamos a ver la vida de Pablo, cuando comienza su ministerio Pablo. Él hace mención que era fariseo de fariseo, dice Pablo, y fue instruido a los pies de Gamaliel o en la escuela de Gamaliel. Acá en el libro de los Hechos aparece este personaje. Por eso es importante el libro de los Hechos, hermanos, porque aquí aparecen las verdaderas enseñanzas. Porque Pablo después hace mención de que él había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y este Gamaliel lo encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, el versículo 34. Allí encuentran el personaje de Gamaliel, un doctor de la ley, según dicen los escritos. Bien, continuemos. Capítulo 6 del libro de los Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, proseleito de Antioquía. Recuerden este nombre, mis hermanos, mis amigos, porque acá aparece otro personaje. ¿Ves que es muy importante el libro de los Hechos? Acá aparece un personaje, Esteban. Esteban fue un diácono elegido. ¿Y cómo tenían que ser? De buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes eran los que ministraban las cosas que tenían que ver con la religión, con las creencias. Esos eran los sacerdotes. ¿Y de dónde venían los sacerdotes? De la tribu de Leví. Mas no todos sirvieron dentro del templo, porque los que sirvieron dentro del templo fueron los de la casa de Aarón, y Tamar. Y luego los otros sacerdotes de Leví eran porteros, cantores, los que llevaban la leña. Bien, entonces ese era el trabajo de los sacerdotes. Y aquí dice que creyeron algunos sacerdotes han sido de la tribu de Leví, porque todos los sacerdotes eran de la tribu de Leví, pero los que eran sumos sacerdotes y que ministraban dentro del templo eran de la familia de Aarón, que también eran Leví, pero eran de la dinastía de Aarón, a través de sus 2 hijos. Aarón tuvo 4 hijos, de los 4 sobrevivieron 2, porque 2 quisieron ofrecer a Dios incienso con fuego extraño y Dios los consumió. Por eso de la dinastía de Aarón solo sobrevivieron Itamar y Eleazar. Bien, sigamos. Vamos a seguir avanzando. Y Esteban, lleno de gracia, recuerde que hablamos de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas, llamados los de los libertos, y de los de Ciriné, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban.
pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Blasfemar quiere decir mentir. Y levantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, arremetiendo y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron el rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿esto es así? Y él dijo, acá hace una síntesis Esteban del pueblo de Israel. Escuche atentamente porque está resumiendo toda la vida del pueblo de Israel. Y él dijo: varones, hermanos y padre, oíd. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posición a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Abraham tuvo a Isaac a los 100 años de vida. A los 100 años de vida, porque su mujer, su esposa, no podía tener hijos. Y fue un milagro esto, que su mujer tuviera un hijo en la vejez. Y Abraham tenía 100 años cuando le nació Isaac. Y de Isaac nació toda la tribu de Israel. Bien, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y él le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Abraham había comprado este pedazo de tierra porque allí cuando su esposa falleció, él compró el lugar para enterrar a su esposa. Por eso hace mención Esteban aquí de esto, está relatando la historia.
la historia de su pueblo. Vamos a seguir. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiese a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés con toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en su palabra y en obra. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, está hablando de Moisés, le vino al corazón a visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y lo ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? ¿Qué quiso decir? Que se dejen de pelear. Entonces quien maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. La tierra de Madián es la que hoy conocemos como Arabia Saudí. Bien, sigamos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo al Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que está es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios por gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigio y señal en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Quién lo sacó? El ángel. Se está refiriendo al ángel. El ángel de Jehová sacó a Israel de Egipto. Este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel, este Moisés, el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él huiréis. Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que desecharon, y en su corazón se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Moisés se pierde 40 días porque Dios lo llama al monte Sinaí y allí le entrega las tablas de los 10 mandamientos. Y mientras esto sucedía, el pueblo hace esto. Esto es lo que está relatando Esteban. Esteban está relatando toda la vida del pueblo de Israel a los sumos sacerdotes y al pueblo que lo había tomado prisionero.
Y Dios se apartó y lo entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro dios Refán, figura que os hiciste para adorarla. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duro de servir e incircunciso de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Solo agregaré acá, porque acá sale la figura de Salomón. Salomón era hijo de David. Luego que David muere, toma el trono su hijo Salomón, y Salomón le construye el templo a Jehová. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y a quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, escuche, este versículo es importante, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, a la derecha de Dios. Y dijo aquí, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, que está a la derecha de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La palabra dice que Esteban durmió. Y es verdad, los que creen en nuestro Señor Jesús y los que han aceptado su sacrificio y se han lavado la ropa mediante el nombre de nuestro Señor Jesús, ellos no van a morir, van a dormir, para luego levantarse, como cuando tú te levantas, te acuestas en la noche y te levantas en la mañana. Así se levantarán los que creen en nuestro Señor Jesús, el Mesías, el ungido, el que te redime, el que pagó con su sangre los pecados del mundo. Pero debemos creer que Él vino y que Él es la única puerta a la vida venidera, porque Él es la única puerta a la vida venidera. Pero si te identificas con el Señor Jesús, esta es la promesa para aquellos que se identifican con nuestro Señor Jesús. ¿Y cómo te identificas con el Señor Jesús? Mediante el bautismo.
mediante el bautismo te identifica con nuestro Señor Jesús. Y como estos, inspirados por el Espíritu Santo, dice que todos deben ser lavados en el nombre de nuestro Señor Jesús, entonces, amigo mío, si tú no te lavas en el nombre de Jesús, no tendrás parte en su pueblo. Para que quede bien claro, porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Debes identificarte con su Hijo, con el que Él envió. ¿Y quién fue el enviado? Nuestro Señor Jesús. ¿Y quién murió? Nuestro Señor Jesús. ¿Y quién derramó la sangre? Nuestro Señor Jesús. Y entonces tú, ¿con qué nombre te vas a lavar? Con el nombre de Jesús, porque la sangre, en la sangre, dicen los escritos, en la sangre está la vida. Y en la sangre del Mesías está la vida. Amigo mío, si tú no te identificas con tu Señor, con el Mesías, con el ungido, con el enviado, con el que Dios envió para salvar al humano, nuestro Señor Jesús, el Mesías. Amigo mío, vamos a continuar en el próximo video, desde el capítulo 8 en adelante. Hasta aquí vamos a entregar este mensaje. Y aparecerá en el próximo video la vida de Pablo. Amigos míos, siempre digo al final de los videos que no es necesario que se suscriban. Yo no le pido a nadie que se suscriba. Simplemente que oigan la verdad, porque la verdad es dada gratuitamente. Yo te entrego la palabra gratuitamente, yo no pongo absolutamente nada que no esté en la Biblia. Este maravilloso libro, que es el libro de los Hechos, y aquí se relata las cosas que sus discípulos, aquellos que comieron, que estuvieron con el Mesías, Jesús, escribieron y llevaron a cabo, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, aquella promesa que Jesús había hecho antes de partir. Amigo mío, si te gusta el video, compártelo. Y si quieres suscribirte, suscríbete. Y si no quieres suscribirte, no te suscribas. Porque yo no pretendo ningún centavo. Ni voy a aceptar ningún centavo. Porque Dios me ha provisto los medios para hacerlo. Y no necesito de ti ninguna moneda. Yo te entrego la verdad gratuitamente, porque a mí el Señor no me cobró nada. Al contrario, me regaló todo. Me regaló su vida, me regaló su sangre, me regaló su sacrificio. ¿Y qué más puedo pedir? Nada. Amigo mío, será hasta la próxima, y que el Señor te bendiga y que puedas seguirme escuchando en el próximo video, porque no estoy relatando mi visión, mis pensamientos, sino lo que está escrito, escrito está. Bendiciones, hasta el próximo video.